Bienvenidos a otra sesión virtual de termodinámica química y vamos a continuar con este gran capítulo de equilibrio líquido, equilibrio de fases físico y en particular con el subcapítulo de equilibrio líquido-vapor. Y en particular, si hago un resumen de lo que hemos visto de equilibrio líquido-vapor, partimos con la definición de equilibrio líquido-vapor, con la interpretación gráfica del equilibrio líquido-vapor, con la visualización de los gráficos temperatura, presión, con la ubicación de los puntos de rocío, puntos de burbuja. Luego vimos el criterio de equilibrio, la aplicación del criterio de equilibrio de fases a el equilibrio líquido-vapor con las ecuaciones que correspondían, ¿no es cierto?, a presiones bajas y moderadas, que es lo que estamos utilizando. Luego vimos ejemplos para determinar los puntos de rocío y los puntos de burbuja. Llegó la hora de aplicar el concepto de equilibrio líquido-vapor a procesos. ¿Y esto por qué? Porque en el fondo ustedes se entrenan para ser ingenieros de procesos. En particular, en esta audiencia tenemos futuros ingenieros procesistas, ya sea de la especialidad de ingeniería bioquímica, metalurgia extractiva o ingeniería química. Y lo que nos vamos a encontrar en la realidad, en el proceso productivo, en la planta productiva, es la necesidad de separar cosas. Uno de los grandes dilemas que nos encontramos como ingenieros de procesos es la separación, el extraer cosas, el, por ejemplo, tener una mezcla, ¿no es cierto?, con una cantidad muy pequeña de un compuesto valioso y sacarlo de esa mezcla, purificarlo. En el caso de tener algún elemento precioso metido dentro de un mineral que en el fondo se trata de sacar. El gran dilema de un ingeniero de procesos siempre va a ser el cómo separar cosas. Y de acuerdo a lo que vimos en esos primeros capítulos de la segunda ley de la termodinámica, una de las cosas que va en contra de la naturaleza justamente es separar. Por lo tanto, separar siempre va a ser costoso y entre comillas va a ser obviamente difícil. Por lo tanto, cuando nos enfrentamos a la necesidad de separar, el equilibrio, el fenómeno de equilibrio entre fases líquida y vapor y en general el equilibrio de fases siempre nos va a otorgar una alternativa de separación. ¿Por qué? Veámoslos a continuación. Tomemos un ejemplo. Supongamos que en mi planta, ¿no es cierto?, o cuando ingreso a mi trabajo, le dicen, mira, tengo el siguiente problema. Tengo una mezcla líquida al 20% de etanol y 80% de agua. Y lo que necesito, obviamente en este caso, podría ser, necesito recuperar etanol. Por lo tanto, se trata de tratar de purificar el etanol. ¿Cuál es el concepto que el equilibrio líquido-vapor me proporciona como un medio de separación? Supongan que la mezcla la tienen en la condición de 6 bares, ¿ya? Una presión algo elevada, supongan que se está almacenando esa condición y a temperatura ambiente de 25 grados Celsius. Los conocimientos de equilibrio líquido-vapor, que ustedes podrían calcular o podemos calcular después, nos dicen que si yo caliento esto y busco las condiciones de equilibrio líquido-vapor, si yo llevo esto a la misma presión de 6 bar, pero caliento esto agregando, ¿no es cierto?, calor, si yo caliento esto y llego hasta la temperatura de 364 Kelvin, que equivale a 91 grados Celsius. Si llevo esto a 91 grados Celsius, lo que voy a encontrar al final no es una fase líquida, sino que voy a encontrar un equilibrio líquido-vapor entre la fase líquida
y la fase gas o vapor. Por lo tanto, tengo una fase líquida y tengo una fase vapor. Y si yo hago los cálculos de equilibrio utilizando las fórmulas, voy a llegar a determinar que la fase líquida tiene aproximadamente un 15% de etanol y la fase vapor o fase gas tiene un 37% de etanol. Estos cálculos los tomé directamente, son cálculos reales que tomé de un sistema etanol-agua a las condiciones que están acá. A 6 bares y 91 grados Celsius se consigue un equilibrio que me genera una fase de vapor más rica en etanol, 37% y 15%. Por lo tanto, si yo logro extraer esta fase de vapor, lo que voy a lograr es tener una corriente o, ¿no es cierto?, una cantidad de materia que tiene mayor concentración de etanol. Por lo tanto, pasé de 20% a una corriente con un 37%. El equilibrio líquido-vapor, por el hecho de separar en fases, me va a generar que una de las fases siempre va a tener una cantidad mayor de un compuesto que la mezcla original. En este caso, etanol, lo cual tiene cierta lógica porque de los dos compuestos, agua y etanol, es más volátil el etanol. Por lo tanto, se concentra más en la fase vapor o la fase gas. Y el compuesto menos volátil, en este caso que es agua, se concentra más en la fase líquida. De hecho, aquí tengo 80% molar de agua y aquí tengo prácticamente un 85% molar de agua. Si esto lo veo como un proceso, y ya no lo veo, ¿no es cierto?, con monitos ni esquemas, lo veo directamente como un proceso, esto se traduce en un proceso de separación a través de un separador que lo vamos a dibujar algo así, donde estoy alimentando una corriente de proceso que voy a llamar F, estoy obteniendo una corriente de la fase vapor o fase gas que la voy a llamar P y estoy obteniendo una fase lo hice algo muy grande esto, vamos a achicar un poco. F. Aquí tengo mi etapa de separación con un separador y obtengo una corriente por tope, se le llama tope. Es la corriente que sale por arriba y obviamente es la corriente en fase gas o vapor, que voy a llamar P, y por el fondo del equipo obviamente sale la corriente líquida que vamos a llamar E. Si yo tomo los datos del ejemplo anterior, lo que tengo, ¿no es cierto?, es una corriente F de alimentación con mi mezcla original con un 20% molar de etanol. Un equipo separador, un proceso de separación que opera a la presión de 6 bar y a una temperatura de 91 grados Celsius. A estas condiciones se produce el equilibrio líquido-vapor y lo que tengo, ¿no es cierto?, es que se extrae la fase vapor y se extrae por debajo la fase líquida. Y la fase vapor aparece con un 37% de etanol. Y la fase líquida con un 15% de etanol. Vamos a ver esto por acá. Por lo tanto, ¿no es cierto?, se logra el objetivo de obtener
una corriente más rica y en el fondo logro separar. El objetivo de separar es claramente enriquecer una corriente en el compuesto deseado. En este caso se está logrando. Ahora, si una cosa que necesito realizar aquí, como es un proceso, es el balance de materia. Y voy a ejecutar un balance general, utilizando las letras, digamos, un balance algebraico con F, B, L, ¿no es cierto? Y los porcentajes. Llamemos a esta la composición de la alimentación, que es Z1. Llamemos, esta es la composición de la fase gas, que es Y1. Y esta es la composición de la fase líquida, que utilizamos X1. Entendiendo que el compuesto 1 es etanol. El balance de materia lo puedo escribir como el balance global, F es igual a B más L, y el balance al compuesto 1, que dice Z1F, Y1B más X1L. Y lo que me interesa acá es llegar a obtener la expresión L partido por B. ¿Por qué me interesa esta expresión? Porque es una relación entre los flujos que están saliendo. ¿Por qué es importante? Porque observen que aquí estoy logrando enriquecer mi corriente. Estoy entrando por un 20% y logré sacar un 37%. Se cumple el objetivo. Pero la pregunta que debe necesariamente aflorar es ¿cuánto estoy obteniendo de esto que está acá? Porque, por ejemplo, si estoy entrando por un 20% y esto sale con un 80%, espectacular. Pero tal vez estoy entrando con 100 moles acá y aquí me está saliendo 0,01 mol. Entonces no tiene mucha gracia, evidentemente, si estoy entrando con mucho acá y estoy saliendo con muy, pero muy poco acá. Entonces es importante saber cuál es la relación, porque esto me va a decir la proporción entre la fase rica y la fase pobre. Y esto lo puedo obtener directamente de acá, y para eso voy a dividir esta ecuación por B. Al dividir por B me queda F partido por B, 1 más L partido por B. Y ahí está la expresión que quiero buscar. Lo mismo en la ecuación inferior. Y esto me queda Z1 F partido por B, Y1 y más X1 L partido por B. Voy a poner esta en la ecuación 1, la ecuación 2, aquí está nuevamente la ecuación 1 y la ecuación 2. Y lo que voy a hacer ahora es esta expresión que obtuve acá, lo voy a reemplazar aquí. Y cuando hago ese reemplazo, entonces puedo finalmente despejar L partido por B. L partido por B es igual a Y1 menos Z1 y Z1 menos X1. Esta expresión que resulta del balance de materia se conoce típicamente y generalmente como la regla de la palanca. Y nos permite determinar la relación entre la fase líquida y vapor solo en función de las composiciones de las fases líquida y vapor y la composición global. Recordar que esto no es otra cosa que un balance de materia. Si se les olvida esto, pueden ejecutar el balance de materia y podrán determinar la relación entre líquido y vapor y se acabó. Vamos a ver ahora la interpretación gráfica, cómo la parte gráfica del equilibrio líquido-vapor nos puede dar indicios de este proceso de separación. Y para eso vamos a volver
a algunos conceptos que ustedes ya habían visualizado en el curso de elementos de físico-química. Vamos entonces con la visualización gráfica. Y vamos a colocar más o menos el gráfico. El gráfico de equilibrio líquido-vapor, en este caso para el sistema etanol-agua, a la presión de 6 bar, es más o menos de esta forma. Aquí tengo la composición de 1 de etanol, aquí tengo 100% de etanol y aquí tengo 0% de etanol, agua pura. Y aquí tengo etanol puro. Es más o menos de esta forma. Aquí tengo la temperatura de... Aquí tengo la temperatura de saturación del etanol puro, del compuesto 1, a la presión del sistema, que recuerden que estos datos estaban a la presión de 6 bar. Y aquí tengo la temperatura de saturación del agua pura. Cuando yo determino una condición de operación, de mi equilibrio líquido-vapor, en el caso que estoy tratando, la presión eran 6 bar y la temperatura era 364 Kelvin, que equivale a 91 grados Celsius. Entonces, con estos dos datos, lo que estoy determinando un punto en el gráfico. La presión es constante en el gráfico, pero aparte de esto, tengo una composición de inicial de 0,2, un 20% de etanol. Por lo tanto, inmediatamente fijo un punto, una vertical en el gráfico, que es la composición global que tenía al principio, 20% de etanol, y una temperatura que la voy a colocar por acá, ¿no es cierto?, de 364 Kelvin. En este momento, ustedes cazan un punto en este gráfico. E inmediatamente, ¿no es cierto?, aparece lo que se llama el punto de operación. Y si ustedes tiran las horizontales para que intersecten la línea de los puntos de burbuja, perdón, rocío y burbuja, si ustedes buscan los intersectos, aparecen estos puntos que, si recuerdan en el curso de elementos de físico-química, estos puntos que están acá, si proyectan hacia abajo, este punto les va a dar la composición de la fase que se genera. ¿Cuál de las fases? Si aquí tengo la fase vapor arriba, porque es un gráfico de temperatura, y aquí tengo la fase líquida. Entonces, este punto que colinda con la fase vapor les va a dar la composición de la fase gas. Y el otro intersecto que colinda con la fase líquida, porque es en el punto de burbuja, les va a dar la composición del líquido.
Por lo tanto, yo mirando el gráfico y conociendo los puntos o los datos de operación, yo puedo determinar el punto de operación y con los intersectos en la horizontal, con los puntos de rocío burbuja, puedo determinar la composición de las fases. Es decir, lo puedo hacer prácticamente todo y evitarme hacer todos los cálculos, siempre y cuando tenga el gráfico. Ahora, si recuerdo la regla de la palanca que les acabo de escribir, cuya expresión era L partido por B I1 menos Z1 partido por Z1 menos X1, se podrán dar cuenta que la diferencia I1 menos Z1, aquí, donde este era el valor Z1 original, 20%, en el caso que estamos haciendo, la diferencia I1 menos Z1 es este trazo que le voy a llamar el trazo A. A. Por lo tanto, esto es igual a A y la diferencia del denominador Z1 menos X1 corresponde al trazo que llamaremos B. Por lo tanto, del mismo gráfico, teniendo mi punto de operación, tirando la horizontal para encontrar intersectos con los puntos de rocío y burbuja, esa misma recta, los trazos que se forman A y B, me van a dar la relación entre las fases líquido y vapor. Por lo tanto, conociendo el gráfico, yo puedo determinar perfectamente, conociendo las condiciones de operación, puedo determinar en qué razón voy a separar, ¿no es cierto? Por un lado, puedo obtener la composición de la fase rica. En este caso estoy ingresando con mi Z1 con un 20%. En el gráfico puedo obtener la composición de la fase rica, la que está más allá, que se genera, que es el objetivo que tengo, enriquecer en algún compuesto. Y además de eso, con los trazos que se me forman en el gráfico, puedo determinar la relación molar entre líquido y vapor. Por lo tanto, puedo saber, aparte de cuál es la concentración de la mezcla rica que se genera, puedo saber también cuánto va a ser la cantidad de moles que se genera. De esa forma, terminamos este apartado de introducción a cómo el equilibrio líquido-vapor me ayuda o me aporta, ¿no es cierto?, procesos de separación que vamos a ver cómo aprovechar. Lo que viene es hacer un ejercicio de esto para tener claridad de cómo trabajar, ¿no es cierto?, los procesos de separación. Nos vemos en el próximo.